Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, diferente, pero que muchas veces va de la mano con esto, ¿no? Con la cocina, tiene ahí una mínima conexión, pero la tiene. Y es justamente del tema de los cuchillos, si es real o no que se destemplan o se desafilan cuando uno los lava con agua caliente, ¿no? Muchas personas me han preguntado si sé eso, realmente si sé que los cuchillos, si uno los lava con agua caliente, se desafilan o se destemplan. Me asocian con que, bueno, yo la tengo porque es algo que uno, como fui bombero también, yo siempre digo que yo no era, si no soy bombero, pero no soy activo, por ejemplo, ¿no? Es algo que se va a llevar toda la vida. Una profesión o una vocación se la lleva toda la vida uno. En este caso tengo la profesión que me quedó de mi padre, que es la herrería metalúrgica, y tengo la profesión por la cual estudié, que es la cocina, ¿no? Entonces, bueno, relacionan muchas de las personas que me conocen relacionan con que la cocina con la herrería y esto que el otro y los aceros y si es verdad o no esto del famoso mito de que los cuchillos se destemplan con el agua caliente. Me voy a tomar un mate. Seguramente te ha pasado a vos que estás viendo este video, porque si llegaste tal vez a este video no es porque necesariamente seas un suscriptor, sino que capaz que te pareció curioso el título y entraste a saber de qué se trata. Si es así y no estás suscrito, suscríbete, compartí el video porque es un video que va a informar, el like y comentalo para yo saber tu vivencia, ¿no? Que si te ha pasado, ¿no? Esto de que cuando estás lavando un cuchillo viene alguien y te dice no laves el cuchillo porque se desafila, se destempla. Y vos, uy, qué macana me mandé, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado, pero cuando trabajaba también por ahí aparecía uno de los dueños o algo y me decía no laves los cuchillos porque se desafilan con el agua caliente, ¿viste? Y salen caros esos cuchillos, ¿viste? Bueno, y yo decía, nada, ¿será real o no? Bueno, el tema es que yo sabía ya si era real o no eso, ¿sí? Y no era de maldad que estaba lavando el cuchillo con agua caliente, ¿no? Sino, justamente que no es real, es un mito. Así que yo te lo digo con todo respeto y humildad. Cuando venga alguien y te diga que no laves un cuchillo porque se destempla con el agua caliente, con todo respeto y humildad decirle no es así. No es así. Es un mito y no es así. Y yo te voy a explicar por qué no es así. Salvo que venga un profesional de los cuchillos y te lo diga él, y si te lo dice él, yo no puedo discutirle a un profesional, aunque yo sé que si te llegan a decir eso están equivocados, porque y no sé por qué razón, pero no creo que un profesional venga y te diga, un profesional de los hierros, de los aceros, ¿no? Del templado y todo eso, te diga, sí, es verdad que con el agua caliente los cuchillos se desafilan y se destemplan. Es medio raro que te lo venga a decir alguien así, es medio raro. Por una cuestión simple, ¿sí? Para templar un cuchillo se necesitan, o sea, estamos hablando de un cuchillo de estos, de cocina, ¿sí? O sea, este es un machete, no es más grande que yo, un poco más, pero es un cuchillo de cocina, acero inoxidable o el acero inoxidable hay varios, por ejemplo, puede llegar a ser un acero inoxidable 440, por ejemplo, ¿no? Bueno, el tema se miden así por una numeración, ¿no? Todos los aceros diferente la dureza, diferente de dureza se mide. Estos cuchillos, por ejemplo, son diferentes a estos. Este lo hice yo, es un cuchillo que lo hice yo, de acero, pero este es acero al carbono y al alto carbono, contiene alto carbono, que significa que toma mucho más rápido la oxidación. Una gotita de agua que le cae, mañana está manchado de óxido, ¿sí? No es tan corrosivo como el agua de mar, por la sal, por el salitre. Estos cuchillos no se oxidan a simple vista, porque sí también toman una especie de oxidación, pero no es el óxido que lo consume al acero. Para templar un cuchillo de estos se necesita llegar entre los 900 y los 1000 grados centígrados.
o Celsius, o no me acuerdo cuál era. O Fahrenheit, bueno. Es una temperatura muy elevada. La temperatura del agua, por más que esté caliente, por ejemplo, para tomar un mate, el agua más o menos aproximadamente está entre los 80 y 85 grados, ¿sí? Que al tacto quema, ¿no? Vos lo podés lavar tranquilamente que no se te va a destemplar. El agua de hervido, o sea de ebullición, la temperatura de ebullición son 100 grados, depende en dónde estamos. Acá en mi ciudad, en Bariloche, por ejemplo, a los 94 grados, si no me equivoco, el agua empieza a hervir, ¿sí? No llega a los 100, antes de los 100 grados ya hierve. Vos podés lavar el cuchillo con agua hirviendo que no se te va a desafilar ni se te va a destemplar. Si el cuchillo se te desafila es porque no es buen acero, ¿sí? O porque estás cortando, no sé, tenés que ver sobre qué superficie estás cortando. Entonces, es un mito, sí, es un mito el que el cuchillo se destempla con el agua caliente o el agua hirviendo. Video que me han pedido, no mucho, pero más que pedírmelo, me han preguntado mucho. Entonces dije, qué bueno, porque hay mucha gente que me lo ha preguntado, pero mucha gente. Y he escuchado mucha gente también decir, no lo laves al cuchillo con agua caliente que se desafila o se destempla. Y no es real, no es real. Entonces está bueno también. Nunca me fijé en YouTube si hay algún comentario, algún video de esto, pero bueno, nada, se me ocurrió hacerlo y lo hago. Así que bueno, antes de que se vayan, gente, quiero comentarles que ya arrancamos con el canal de Julius Moto Adventure en YouTube también, los invito, y si no, acá en la descripción abajo está el enlace directo. Les pido por favor que me ayuden con Instagram, que me vayan a seguir en Instagram. Si alguno lo sabe o no, yo perdí mi Instagram anterior con más de 2000 seguidores, lo perdí, no pude entrar más. He visto que a varios les ha pasado lo mismo, a varios youtubers, no sé qué está pasando, pero bueno. Les pido por favor que me vayan a seguir a Instagram, también se los dejo acá en la descripción del video. Así que bueno, gente, nada. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, apoyame con una suscripción, una likeada y una comentada por acá abajo, y por qué no una compartida también, ¿no? Gente, no se olviden que los quiero mucho, nos vemos en la próxima receta, bye bye.